hay orgullo entre los dos reyes. Son mentiras del diablo que les llevan bíblico que la iglesia se reúna a atar los principados de una ciudad. Eso no está en la Biblia, hermanos. No está en la Biblia. Lo que sí está es que oremos que Dios envíe su espíritu y un avivamiento para traer a los pecadores convicción de pecado. Pero no está que atemos a los principados del mundo, porque si así fuera, con todos estos años que todos estos hombres, estas mujeres llevan haciendo esto, pues ya estuvieran atados y cada vez, bueno, enciende la tele y te vas a dar cuenta que lo que te digo es real. Cada vez el mundo está peor y peor y peor. Acaban de sacar una Biblia homosexual. Imagínate, eso no se podía hacer. No él, porque es Dios quien atará a Satanás. Atar y desatar y romper yugos, cadenas y demás, ¿tiene la iglesia autoridad? Algunos creen, dicen, no. Yo digo, sí, y esto lo veremos. Por sí sola. No, pero en el nombre de Jesús, tenemos autoridad para eso y más. En la iglesia está Dios, que es quien únicamente puede detener, y lo detiene, y tiene todo el poder contra el mal, Satanás, y sus fuerzas del mal, demonios. Todo gobierno, en un principio se lo dio al hombre, a Adán, y sus descendientes. Esa era la intención de Dios, en principio hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, 16. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 19. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 3, 24. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 28. Y al no cumplir estos bien con lo establecido por Dios, manda un diluvio, y los destruye. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6, 3. El Espíritu de Dios es el único que tiene poder para luchar, y vencer el mal, y a su iglesia se le ha otorgado ahora, el poder para seguir la obra de Dios igual Jesús igual el Espíritu Santo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3, 8. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60, 11, 12. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Salmos 108, 12, 13. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29, 11. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Salmos 91, 13. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. S. Lucas 10, 19. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, 5 al 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1, 5. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 20, 23. Y todo este poder que nos dio, crea la Iglesia, vino Dios aquí a esta tierra, ¿con qué fin nos lo da, y hace todo esto? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 10. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 13 al 15. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2, 9. Todo esto lo hizo con el fin de poder darnos acceso a su gloria. Murió por nosotros, derramó su sangre, y demás, y una vez que hizo esto, se fue otra vez al cielo, al lado del Dios Padre. Y aquí nos dejó a todos nosotros, los cuales somos su iglesia, y los que vendrán, porque han de añadirse más almas a su iglesia. Pero para eso estamos aquí, nosotros toda su iglesia. Para seguir con su obra, juntamente con el Espíritu Santo, y nos da, transmite su poder, y autoridad, y nos capacita para tal labor, obra. Atar, verbo transitivo. 1. Unir o sujetar una cosa a otra con cuerdas, cordeles o materiales semejantes. Átate los zapatos. 2. Dejar sin libertad de movimiento o capacidad de acción. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. S. Mateo 28, 18 al 20. Y ahí está todo esto, no quería tener que extenderme, ni quiero, pero como nos es necesario a todos, lo haré. Como ya saben, no puedo estar muchas horas delante de estos medios, me lo ha prohibido el médico, por lo cual a veces todo esto lo hago en días. Lo tengo que revisar, oírlo, corregir, poner las palabras bien, hasta con acentos, todo lo mejor posible, y es así y algunas palabras las pronuncia mal, y otras pues soy yo. No chanelo, hay que ser humildes, y verdaderos, pues yo no sé. Y algunas veces me lo da Dios todo de golpe, y lo pongo, lo escribo en la tablet. Y otras al ser más complicadas, y más largas los estudios, palabras, revelaciones, pues Él me va dando, recibo algo y lo voy añadiendo. Como es esta madrugada, mañana, y añado algo más. Ahí está el problema, repito que no hay en la mayoría de los casos, preparación, no se sabe, y hay personas que oran, interceden, atan, neutralizan, dicen, o se dicen yo también me meto, por cuanto yo también en su día esto no lo sabía, y algunas cosas las pude hacer. Y todos necesitamos cada día, cada vez, ir aprendiendo más, humildemente. Nadie nace enseñado, y como dice nuestro gran Maestro y Salvador Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. S. Mateo 11, 29. Primeramente de él, y los unos de los otros, y se puede aprender a coger cosas, ¿por qué no? De una mujer, de un niño, de un candidato, un creyente que lleve como el que dice 4 días. Y hoy vas a aprender algo de mí, que viene de la parte de Dios. ¿Quién son los que no crecen más? Los orgullosos, los sabelotodo, como creen, eso, que lo saben todo, en el fondo y no son humildes. Pues a estos no les puede enseñar nada más, ni Dios, y menos nosotros. Pero esto lleven el tiempo que lleven de evangelio, ya pueden llevar 100 años, o ser ancianos en la obra, y esto que viene, que digo a continuación es muy fuerte, y puede ser que me busque, me salga algún enemigo, pero no me importa, no busco lisonjear a los hombres, quien verdaderamente me importa, me interesa por encima de todo su opinión y decisiones Dios, e intentaré de agradar a los hombres, y respeto a todos, pero quedaré siempre bien primero con Dios. Así que al que le pique que se rasque, si se enfada que beba agua, como siempre se ha dicho, ahora que beba agua de la palabra y verá que esto es así, y quien se pica ajos come, soy más claro todavía al que le afecte esto, es por algo, si no no te afectaría, seas quien seas, y el cargo, o título que tengas, y con tu permiso te voy a tutear y todo porque así hay más confianza, y me siento mejor, soy más sincero, y sin obstáculos, más que nosotros es Dios, y le tuteamos.
pues eso ya es signo de confianza. Yo le escuché decir a un responsable, a toda la iglesia, ¿por qué había puesto a un pastor nuevo, o hacía muy poco? Dijo, no te creas que vas aquí a enseñar algo nuevo, que no, en todo caso recuerdas. Parafraseo. Porque era una iglesia de muchos años. Esto se puede entender como lo podría decir. Pero no fue en ese plan, sino que como eran casi todos de años, ellos ya lo sabían todo y no se les puede enseñar nada nuevo. Y eso no es así. Estos son orgullosos, y en el fondo tontines, no saben lo que dicen, perdonadme. Que uno sepa ya leer, y escribir, no le vas a enseñar. La con la E, dice AE. Y si conjugamos estas tres letras. Eres, dice. Eres, el resto ya se lo imagináis vosotros, uno sabrá leer y su significado de algunas palabras, pero no el significado de todas, y cómo se escriben estas. Uno no sabe conducir porque le den el carnet de conducir, tiene permiso, ha hecho algunas prácticas, tiene mucha teoría, etc. Y estos son los sabiondos, sábelo todo, y como lo saben ya todo, repito pues a estos no les puede enseñar nada más, ni Dios, y nunca crecerán. Otros fueron, ya no. Solamente a algunos les queda el recuerdo, y la apariencia, son parecidos a estas grandes catedrales, y monumentos, los cuales los hacían para impresionar, estos impresionan, pero con sus hechos, frutos, su mal comportamiento. A otro responsable le oí decir por YouTube, que los milagros no convierten, y esta es una enseñanza falsa, a medias, entonces les falta saber algo más, pero eso es ahora harina de otro costal. Y si Dios quiere ya diré algo, otro día. Dije que ya lo enseñaría todo esto, y se verá con la Biblia. Pero si en verdad los milagros son palabra de Dios, su voluntad, manifestaciones de Dios. Qué duro, qué fuerte. ¿De qué va, si hasta con la dirección, y con los ancianos de la obra se mete? Y para que no se me malinterprete. No todos son así, pues de todo hay en la viña del Señor, como decía un dicho popular. Repito, en la dirección suele haber hombres muy de Dios. Y los ancianos de la obra suelen ser casi todos hombres de Dios, solamente ya por seguir ahí y ser viejos ya merecen todo el respeto, y admiración, y que han trabajado mucho en la viña del Señor. En casi todos los cocidos, suele haber un garbanzo negro, también en toda la obra. Hay de cada uno por ahí, pues por eso y otras cosas más hay que pedirle a Dios, que seamos de edificación, y no ser piedras de tropiezo, mucho amor, valentía, templanza, poder, y en resumidas cosa que yo le pido. Todos los frutos y le digo necesitamos también algunos dones, y sobre todo, y ante todo poder para hacer toda su palabra, y luz para poder repartir, dar. Este tiempo de atrás predicó un anciano de la zona, a toda la zona y trajo una enseñanza, que no era así, y nadie le dijo nada, y otros pues les parecería bien, entonces ¿qué hacemos? ¿Se queda así? Y ya digo, unos porque no lo sabrían, otros como era un anciano de la zona se callaron. Yo no es que sea muy mayor, pero tampoco soy un niño, ni un jovencito, ahora en junio hago 59 años de edad, y de 30 años y medio casi de ministerio. Me fastidia el tener que decirlo eso, pero si no lo dices, lo mismo, ni te oyen. Era sobre que Dios no comparte su gloria, y yo dije sí, ardía de celo santo, y lo tuve que decir. Lo puse en uno, o en dos de los WhatsApp de la zona, la rebatí, esa falsa, equivocada enseñanza, al igual que esta. No busco enfrentamientos, ni quiero crear polémicas. No creo que tampoco que los hermanos lo digan, lo enseñen con mala intención, pero eso y más, no se puede dejar así, porque hay mucha gente que esto lo creen, se transmite, y creen que es así, y de ahí viene por ejemplo, todo este caso y otros. Todo esto de atar, y demás, algunos, y algunas también dicen cosas que no las pueden ni mencionar y menos hacer. Atan, y van decretando, ordenan, echan al abismo, o dicen al infierno, sanan, mandan, ordenan que venga la gloria, que haya sanidades, y luego no hay nada, como lo va a haber si primero tienen que poner sus vidas en orden, si están haciendo cosas indebidas delante de Dios, en sus casas, en sus vidas, y eso al final se sabe, y los demonios lo saben más que nos conocen, y saben quién es quién. Dios nos dijo, y eso sí que no falla. Por sus frutos los conoceréis. Una vez yo le dije a mi mujer, ¿por qué estamos en pruebas ahora, muy fuertes, pruebas? Bueno, el cristiano siempre pasará por desiertos, sino que en algunos habrá un oasis, es decir, los habrá más duros, y menos duros, pero siempre estaremos. Yo le dije a Dora, ¿qué nos quedará pasar, o ver, o oír todavía? Todo esto de atar, reprender, y hacer la guerra contra los demonios es muy de Dios. ¿Pero cómo? ¿De qué modo? ¿De cualquier forma? Claro que no. Y le dije a mi mujer, y no me voy del hilo. Porque empezó que orara, que reprendiera, y entonces le dije,
Que hay momentos, tiempos en los cuales no hay que reprender, ni hacer nada, solo hacer lo que dice la palabra. Resistir al diablo y huirá. Imagínate, si hay tiempos en los cuales no se puede, no dice que antes reprende las obras diabólicas, ni predicar ni nada, solo resistir. Luego entonces si Dios les permite en ese tiempo hacernos tal cosa, ¿cómo vamos nosotros a poder quitar eso? ¿Reprendiendo, atando, guerreando, o aún predicando? Imposible, y menos si no se anda como se debe. ¿Qué respaldo puedes tener? Ninguno, por mucho que te esgalilles, porque los hay. Que mucho ruido y pocas nueces, y así se cree, dice, ha llegado a la conclusión este hermano, que no es de Dios. Esto de reprender, orar por los enfermos, guerrear contra las fuerzas del enemigo, y contra Satanás, es según la fe, que se tenga en ese momento, o tiempos. Pongo un ejemplo. Un expedicionario, o guerrero, o excursionista que tiene que ir en cabeza abriendo paso entre la jungla cortando el ramaje, arbustos y demás, que para ello lleva el machete, lo tendrá que llevar bien afilado, para cuando lo tenga que usar, y así cortar, y abrir camino. Es igual a nosotros, ir en condiciones, preparación y el respaldo que tenga de Dios, si no luego será nada más que ruido, y apariencia. A que los que llevan el machete que va delante cortando abriendo paso, camino, no dice, Señor corte usted. Y este le podría responder, pues no llevas tú el machete. Pues hazlo tú, que es tu deber, y se te paga. En este caso hemos sido llamados, para eso, y tendremos lo nuestro, correspondiente para cada uno. Se te paga por esto, ¿por qué se me molesta a mí? Hazlo tú. Y se va en los cultos, en las reuniones, y demás cosas, y se guerrea contra el enemigo, se entra en batalla, y se le pide a Dios, que no está mal, todos lo hacemos, o según la fe, la fuerza que uno tenga en ese momento o tiempos, repito, y le decimos reprenle Señor, o ata, o hazlo tú Señor, cuando en realidad tú, y yo, la iglesia tiene esa autoridad, llevamos ese machete, para abrir camino, en este caso espada, y también ametralladora, misiles, bombas, y el visto bueno de lo alto. En caso de resistencia podéis usarlo, que lo usen, y ahora se va y no se usa, o se pide otra vez permiso al capitán, o superior para usarlo, o simplemente se le dice, al capitán dispara por favor a que no. No estaría muy bien, y traería muchas malas consecuencias a ese soldado. Pues esto es lo mismo nosotros en Dios. ¿Hay alguna vez en la vida, o tiempos, por los cuales todos pasamos, o estamos pasando en los cuales uno a pesar de saber todo esto, no se puede realizar todo esto, y se ora, o se acciona de una forma más suave y sencilla? Ejemplo. Señor te ruego que eches los demonios, etcétera, etcétera. Cuando debería ser, por ejemplo, primero hacerlo con mucha fe, sabiendo, y usando esa autoridad, ya que de antemano tienes. Y tenemos que ir, de muy diferente forma, no es tiempo de estar rogándole a Dios, porque ya te dio esa autoridad en su día, y ya has estado tú, y yo, hemos tenido nuestra intimidad con Dios, y sabemos por dónde vienen los tiros, y cuál es su voluntad total, y entonces no habrá nada, ninguna situación, ni demonio que nos pare, que nos pueda, y entonces es cuando verdaderamente podemos decir, por lo que has vivido, y se vive, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque en ese tiempo se esté pasando por pruebas. Ejemplo. Yo ahora mismo, y ya llevo mucho tiempo así, y muchas veces ya no oro con esa autoridad, y oro Dios mío por favor acaba ya con esto, no permitas ya más que los demonios me hagan, esto lo otro, eso ya es particular, o en el nombre de Jesús estoy sano, ya ahora mismo, no, cuando yo sé que me tiene en pruebas, y que si estoy así pues es porque Él quiere, y en su tiempo me sanará total. Y en su día yo habré orado y todo así, mal hecho, también le he recordado, le he dicho a Dios, lo dijo Jesús. Orad, Padre, y no nos metas en tentación, es decir, aparte de que no nos deje caer en la tentación, que nos saque, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder por siempre. Y también sé todo lo que dice su palabra, y la he usado, y he visto resultados, positivos, y estudiado, y le sirvo y sigo haciéndolo, aunque sea por estos medios ahora. Y le digo, y de momento, a mí algunas cosas, no me funcionan. Y de momento todo esto me está afectando, y cuando, repito, hago guerra contra los demonios oro de diferente manera, y sé que se puede, hay que orar de otra forma más fuerte, con mucha fe, poder, y autoridad. Los hay quienes se van a orar y atan, reprenden, ordenan, decretan, y no tiene luego ningún respaldo, simplemente esa oración no ha pasado del techo. Os voy a contar cómo me enseñó Dios, a orar fuertemente, de qué forma, ahora, que me queda un hueco aquí. Éramos candidatos en Ocaña, y ahí ya me enseñó algo Dios a orar. Yo había cambiado de forma de orar. La vamos a llamar así, más agresiva y no sabía si hacía efecto, o no.
Venimos en el coche de Noblejas a Ocaña. Uno de los niños era de Mantillas, y le llevaba la Dora en Mantillas, delante. Cuando oye Dora una voz en la mente, de que rompía el cristal, y después estalló el cristal de delante, la luna del coche, dije esto funciona. Y así, supe que había que orar con autoridad. Esta clase de oración le hizo mucho daño. Más para abajo está como el mismo Jesús nos da la autoridad para atar, lo cual se refiere a que nos respalda, tenemos su conformidad. Así que atemos bien este tema, asunto de esta doctrina, si podemos atar, y es bíblico. Y recuerden siempre, al que más se le dio, más se le demandó, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es Lucas 12, 48, y si no cumplimos, hay muchos palos, eso el resto lo lees tú. Te lo recuerdo, ves ahora te recuerdo, enseñamos y recordamos, pero el obrero siempre tiene, o nos puede enseñar algo de parte de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apartamento para enseñar, sufrido. 2 Timoteo 2, 24, ¿ves? Entonces ¿por qué dice, cree así, es el responsable? A nosotros nos dio el perdón, la vida eterna, y un ministerio, ¿y nosotros qué le damos? ¿Estamos haciendo bien? ¿Cumplimos con todo nuestro llamado? Dios nos perdone lo primero, sí hay que ser sinceros, y nos dé poder para hacer lo que antes no podíamos, o no hacíamos. Y hay que reconocer eso, todos le hemos fallado a Dios, Dios nos perdone, el primero yo, a mí, yo también he hecho algo que a Dios no le ha agradado, y he pagado las consecuencias, y quizás que todavía esté pagando. Y no quiero que tú también tengas que pagar. Pues he observado, veo, que esto es colar el mosquito y tragarse el camello. Y sé lo que digo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y cosas. Salmos 25, 14. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 34, 15. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmos 66, 18. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Proverbios 28, 5. Es muy posible que después más abajo haya escrito ya algo que y lo repito, así, se nos queda mejor. Yo no estoy mirando, ni revisando mucho más. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese Mateo 16, 17 al 19. Y no se las dio las llaves del reino de los cielos, solamente a Pedro, sino que fue a ti, a mí, a toda la iglesia, a través de predicar, si estoy de acuerdo en eso, pero también, a través de todo poder de Dios, el cual nos es conferido. Es bíblico que la iglesia tome toda arma, y actuar contra las tinieblas, Satanás, contra toda fuerza del enemigo. Atar todo principado. Lo que no es bíblico, es no hacer esto, no orar, intercediendo por todos, y por toda cosa buena, delante de Dios. E ir nosotros contra toda actividad diabólica, que para eso tenemos toda autoridad, y estamos aquí. Atar. Esa palabra aquí, no la debemos tomar totalmente literal. Aunque una persona, en este caso los demonios, cuando es atada cesa toda su actividad, no puede moverse a hacer nada, por cuanto está atada, etc. Si quiere decir que tenemos toda autoridad para atar, neutralizar el poder diabólico. Lo que es un engaño satánico es no hacerlo, y creérnoslo, dejando así rienda suelta a todos los diablos, fuerza diabólica. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ese Mateo 18, 15 al 19.
Y no solamente nos da poder contra todos los demonios, incluido Satanás, sino que para sojuzgar la Iglesia, gobernar, que es en quien verdaderamente ha delegado Dios todo poder y autoridad. Sojuzgar, ¿qué quiere decir esta palabra? Verbo transitivo: dominar o someter a alguien con violencia, en especial al conquistar un territorio. Aztecas e incas también habían sojuzgado a otros pueblos indígenas. Definición sacada de Google. El mejor argumento para esta opinión proviene de la pluma del erudito en profecía, Arnold G. Fruchtenbaum, en su excelente libro The Footsteps of the Messiah, Las huellas del Mesías. La tarea de detener el mal le fue dada al gobierno humano bajo el pacto de Noé en Génesis 9, 1 al 17, sí, pero no. Nos tenemos que dar cuenta que ya no dice Dios o juzgar. Estos están también equivocados, y dicen que tiene poder el gobierno humano, otros que lo tiene Roma, estos serán católicos romanos, y Pablo repitió esta verdad básica doctrinal en Romanos 13, 1 al 7. Esto es, pero no al gobierno humano, sino al divino. La Iglesia, el Espíritu de Dios, en la Iglesia. Hasta que esté igual Espíritu Santo con la Iglesia. Y cuando ésta sea arrebatada, el Espíritu Santo sigue aquí, hay Espíritu Santo, pero ya no en la Iglesia. Su fuerza la tiene la Iglesia, a través del Espíritu, por Jesús, por amor, misericordia, y gracia del Dios Padre. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Romanos 13, 1 al 7. Sí, espiritual, todo gobierno. Espadas igual espirituales, palabra, y demás. Toda autoridad nos fue dada, de parte de Dios. Al fracasar todo gobierno humano, vino Jesús, este venció total, y está en el cielo, y aquí en esta tierra su Espíritu, y su Iglesia, a la cual se dio toda autoridad, y es la que debe gobernar. Que no siempre lo hace, y hace uso de tal poder que nos fue dado a toda la Iglesia, por falta de fe, conocimiento, y engaño diabólico, como a un obrero oí decir, que no era bíblico atar a los principados. Ahí se pasó total, y no se dan, porque imagino que esta falsa, malísima doctrina la creerán más, y más aún como la enseña quien la enseña. Que parece increíble que este hermano crea en ese engaño satánico, he visto en un documental en la tele, y como era sobre Israel vi un poco. Salí al comedor, uno de los días y haciendo esto, y vi que Tel Aviv ya fue una ciudad israelita, su degradación. Playas, una de las ciudades más libres de todo Oriente Próximo, lo que vi su degradación como una nación, Israel se está degenerando. Una nación llamada por Dios, elegida, para ser santa, y diferente a todas las naciones, como esta ciudad israelita, son muy libertinos, imparciales, les da igual 8, que 80, etc. Y para ellos es normal, decían es la Miami, o Miami Mix, oriental, disculparme pues no sé cómo se escribe bien, pero creo que me entienden de sobra, lo que es toda corrupción, si hasta tiene nombres en las calles del zodíaco, todo diabólico, ¿cómo estará Dios? Lo que no se puede, es atar a los demonios. Creo, que no estoy muy seguro, si se puede llegar hasta ahí, o no. Yo antes lo intenté, pero creo ahora, que no se puede, echarlos al abismo, neutralizarlos para siempre, porque de momento tienen esa autorización a hacer guerra a los santos, tentarnos, o querer intentar que caigamos en esa tentación, al producir ellos mismos parte, o entera de esa tentación, engañarnos, y así probarnos, y al tiempo Dios nos ejercita, y capacita. Los demonios tienen la capacidad, de tirarnos un pensamiento y hacernos creer que es de uno mismo, pueden hacer sentir hasta falsas emociones, y sentimientos, miedo, o no miedo, desgana, dejarnos como un hielo, euforía, sensación de bienestar, de producir en nosotros de golpe, de repente, un cambio en nosotros, hasta de mal genio. Se hacen pasar por Dios, quiere imitar su gloria. Dan visiones, revelaciones, profecías.
habla, da textos bíblicos, todo eso y más, y lo sé por experiencia, no me lo ha contado nadie, ni leído en un libro. Y el más pequeño de los demonios tiene más poder y sabiduría que nosotros. Vamos que nos pueden matar, si no fuese por Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. S. Lucas 22, 31, 32. Etc. Hay más versículos en los cuales podemos ver, como los demonios, inclusive Satanás, de momento esto y más cosas se las permite Dios, ¿cómo nosotros los vamos a neutralizar para siempre? No. Tenemos autoridad para eso, si Él los dejó. Y vemos que parece que cada vez hay más influencia diabólica, también hay muchos enfermos, y del COVID, y de todo, y otros mueren, y muchos se van al infierno. También los hay a través de nuestra intercesión que se sanan, otros por nuestra predicación, en el nombre de Jesús se salvan. Entonces, según el razonamiento de este obrero, no se puede atar, no es bíblico. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Qué pintamos nosotros aquí, orando, intercediendo, rogando? Y la verdad es que no dejando de hacer todo esto, y vemos muchas cosas, a causa de la intervención diabólica. ¿Con qué si los dejamos, tendrían rienda suelta? Pues ya me dirás, ¿qué veríamos entonces? ¿Y cuál sería su influencia hacia la humanidad, no solo en la iglesia, sino en todo, y en el mundo entero? También se predica su palabra y sigue habiendo mucho mal, y otros se pierden, van a la condenación. ¿No es bíblico que nosotros sus santos, su iglesia atemos a los principados, y demás? Repito, porque según el principal argumento que este da, o el segundo, que si fuese bíblico, y efectivo, mira el tiempo que se lleva haciendo esto, todos los de atrás, y cada vez hay más cosas malas, enciendes la tele, y te pones malo, hay hasta, han hecho una Biblia homosexual, si es verdad, y hasta iglesias, y pastores homosexuales hay. Repito, también no se deja de predicar por los sellos y oyes muchas enfermedades, desgracias, necesidades, y algunos se sanan, otros son restaurados, y se salvan, otros aceptan a Dios por primera vez. Pero también, y esto fuera de los sellos, en todo el mundo, se predica la palabra, y se van al infierno, y la actividad satánica, diabólica sigue. Entonces tampoco es bíblico que se predique. Y no por eso dejamos de orar, atar, reprender, y predicar la palabra de Dios. Tampoco a nosotros hay momentos, tiempos, en los cuales parece que Dios no nos oye, y nos responda, pues el cielo es bronce, y la tierra de hierro, o viceversa, y no por ello dejas de alabar y hacer lo que se tiene que hacer, a Dios, orar, etc. Se sigue esperando a Dios, en Dios. ¿No será que a pesar de predicar, y solo predicar, por no guerrear contra todo diablo, como debemos hacerlo todos, esté pasando esto? Yo creo que sí. Y ahora medita en todo esto. ¿Y a qué soldado le dan una espada, o fusil, y va a la guerra porque le llaman, y no los usa, entonces tendrán derrota, porque el enemigo tiene ventaja? Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. S. Juan 20, 2. Seguimos aquí con la obra de Jesús, y tenemos su autorización. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3, 8. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Tampoco tenemos autoridad para arrancar la cizaña. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. S. Mateo 13, 29. Pero si tenemos autorización para luchar, defendernos del mal, y de momento neutralizarlos, aunque después algo más tarde el enemigo vuelva a las andadas. Como hizo Esther la reina igual iglesia, intercedió, nosotros también, y nos extiende el cetro Dios de la gracia. Y estamos autorizados, es más, es que somos como guerreros y tenemos que luchar, batallar. No estamos aquí en primer lugar para tener hijos, casarnos, crear y sustentar a una familia, tener buenos mercados, o trabajos, en el mundo, etc. No, lo primero es para darle toda la gloria a Dios, y hacer su obra, y lo demás es secundario. ¿Que te lo da Dios? Pues muy bien, pero lo primero es lo de Dios, que no se nos olvide, yo os lo recuerdo, no estamos aquí para todo lo anteriormente dicho. Ni para tener muy buenas casas, tener buena cuenta en el banco, ni para ser famosos, etc. etc. Esther 7.
3 al 10, intercede ante el rey, ata todos los planes de Amán, símbolo de Satanás. Nosotros ante Dios, obtiene resultados, neutraliza, rompe los planes diabólicos. Resultados. Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Ester 8, 7, 8. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Ester 8, 11 y 13. En el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ester 9, 1, 2. Vencieron, y no fueron exterminados, ni sometidos, pero la iglesia no siempre obramos así, por falta de fe y conocimiento. El mundo ha entrado a la iglesia, y no la iglesia al mundo, últimamente es lo que ha pasado, y pasa con esas enseñanzas. Y aquí en Daniel, no lo dice por los ángeles, sino por su pueblo entonces solamente, Israel, y hoy también la iglesia. Pero esto, también es profético, como cuando con Abraham. Y descendían aves terapiñas sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto. Bueno, quiero contarte un sueño que creo que te interesa escucharlo. Soñaba como sonaban unas trompetas, y esas trompetas despertaban a todos los siervos, y yo me veía que íbamos al sonido de esa trompeta, y nos dirigía a un monte, y en ese monte veía a miles de personas, de siervos, y donde decía que había una guerra, pero allí no había armamento, ninguno. Cuando terminó de sonar la trompeta, nos daban una señal y un mandato: arrodillaros y orar. Y veía miles y miles de siervos de rodillas enfrente de un monte orando. Y preguntábamos que por qué había que orar, por quién había que orar, de qué forma había que orar. Y la voz decía: orar por el mundo. El mundo os necesita. Hoy quiero hacer este llamado a todos los siervos, para que no perdamos el tiempo en estas cosas de este mundo. Ahora, más que nunca, el mundo, la gente nos necesita a los siervos. Estar orando, pidiendo la salvación. No sé el tiempo que tenemos, no sé cuánto durará esto, cuándo será la venida de Dios, pero hoy más que nunca el mundo nos necesita. Siervos, no perdáis el tiempo. El mundo nos necesita. No podemos estar jugando en lo que me ha dicho ese o en lo que no me ha dicho, si me mandan o no me mandan, si predico o no predico. Ha llegado el momento de estar pidiendo por el mundo, y tú tienes el poder de orar para cambiar los corazones.
La sede de la nueva religión mundial abrirá sus puertas en el 2022, Universo Bíblico Últimas Noticias. La sede de una nueva religión diseñada para reunir a los creyentes de todas las religiones está programada para completarse en 2022. La religión mundial única se llamará la Casa de la Familia Abrahámica, y se está construyendo en una isla frente a la costa de la próxima ciudad de Oriente Medio, Abu Dhabi, donde los líderes colaboraron con el Papa Francisco, católico, así como con el jeque musulmán,